Juan, ¿cómo estás? Hola, hola Manuel, ¿cómo estás? Bien, ¿me escuchas? Bien, bien, te escucho perfecto. Ok, Bueno, muchas déjame, gracias déjame. por sumarte. Le estaba contando ahí a la gente que se está sumando, que bueno, en nuestra cuenta principal, que es Altmedia OK, nos bloqueó Instagram, si no podemos realizar vivos durante un mes. La pregunta es medio Mientras obvia, pero ¿por hacíamos qué? Bueno, mientras hacíamos la cobertura de lo que está pasando en Estados Unidos, publicamos un video, ¿sí? Sobre una marcha de los Proud Boys, ¿sí? En Ok. apoyo a Trump, y Instagram decidió bajar ese video por considerarlo un contenido violento. De hecho, es una marcha pacífica, ¿sí? Simplemente eran cantos que estaban haciendo en contra del grupo terrorista Antifa, ¿sí? Pero Instagram considera que eso es contenido violento y que promueve agresiones físicas. Así que bueno, decidió que por un mes no podemos realizar entrevistas en vivo, así que por eso tuvimos que crear esta nueva cuenta y a partir de ahora, ¿sí? Todas las entrevistas que hagamos van a ir por acá. Ok, Vale la aclaración. ¿Sí? sí. Bueno, bueno, vamos a arrancar de forma un poco tranquila esta entrevista. Evo Morales y el MAS volvieron al poder en Bolivia a través de Luis Arce, destituciones presidenciales por doquier en Perú que terminaron con violencias en las calles y pedidos de reforma constitucional, el apruebo a la reforma constitucional en Chile con casi un 78%, el desgobierno de Alberto Fernández en Argentina, Maduro aferrado al poder en Venezuela, Duque cediendo ante la izquierda en Colombia, desmanes en Ecuador. Bueno, ¿qué está pasando en América Latina? ¿Por qué pareciera que no podemos dejar atrás al socialismo, ¿sí? Y pareciera que estamos retrocediendo. Bueno, el 2019 parecía ser un año en el que se iban a romper muchos hitos y finalmente el continente parecía tomar un poco de conciencia, mirar hacia gobiernos que abocaran más hacia el mercado y el capital y todo lo demás. Y parece que en meses todo se fumó. No es porque yo sea venezolano, pero yo culpo mucho de eso a la oposición venezolana, que es un desastre. Eh, Perdieron una oportunidad fantástica, por más de que Macri haya sido un incompetente en el campo económico, pues Macri estaba alineado en contra de todos los socialistas de la región. Y lamentablemente no se aprovechó un momento donde claramente había una predominancia para sacar a esta gente que ha estado arruinando al continente entero desde hace ya varias veces. Y pues hoy todos esos retazos de violencia, de una agenda marcada de sembrar el caos y el odio y la segregación en razas y en cuánto dinero tienes y todo esto que ha venido ocurriendo, pues se está retransmitiendo también acá en Estados Unidos. Entonces, pues realmente, pues no es por ser pesimista, pero el panorama es bastante aterrador. Sí, bueno, como vos muy bien decías, hace un año, bueno, eh, había asumido Bolsonaro en Brasil, bueno, Piñera un poco antes había asumido nuevamente en Chile, Macri gobernaba acá en Argentina, Duque en Colombia, Evo Morales había sido destituido, Juan Guaidó a principios de 2019 parecía que podía llevar a un cambio de paradigmas en Venezuela, pero un año después nos encontramos con esta situación que pareciera que nos encontramos en la primera década de este siglo, ¿sí? Con ese bolivarianismo, socialismo del siglo XXI. ¿Por qué los latinoamericanos volvemos a abrazarnos a esas ideas y no podemos dejarlas atrás? Yo pienso que evidentemente ha habido, digamos, narrativas que han sido muy difíciles de vencer en América Latina. Eh, yo trato de explicarle esto a la gente. Cuando yo todavía vivía en Venezuela, yo, por ejemplo, veía en mi casa, pues, no sé, antes de que lo sacaran del aire, por supuesto, veía, no sé, CNN, la Deutsche Welle, tú seguías las noticias que te aparecían en F, todo este tipo de cosas. Y evidentemente, como hacían, vamos a decir, un cubrimiento más o menos eh, aferrado a los hechos, pero siempre dejando de lado los términos ideológicos,
Entonces tú pensabas que realmente eran medios serios y responsables. Y resulta que cuando tú sales de tu país y empiezas a hablar con gente de otros países y empiezas a entender cuáles son las narrativas que se van implementando en todas partes, y cuando ves cuál es el sesgo con que estos medios han ido atendiendo las cosas que pasan en América Latina, tú comprendes que realmente a la mayoría de la población latinoamericana la tienen estupidizada entre unos izquierdistas radicales, como puede ser el caso del chavismo, y con otros izquierdistas que pues no son tan radicales, pero que son quizás tampoco tan nocivos, pero que son igualmente un desastre en cualquier sentido al momento de gobernar un país, como es el caso de la oposición venezolana, o como es el caso de Mauricio Macri en Argentina, que bueno, sí, asumió el poder y sí, chévere, se decía un tipo más cercano a las ideas, no diría liberales, pero más hacia el capitalismo, más hacia vamos a combatir estas ideas progresistas, y resulta que Mauricio Macri no es absolutamente nada de esto. Entonces, básicamente, pues en las últimas décadas nos han puesto a elegir entre unos socialistas casi comunistas y entre unos socialistas propiamente dichos, que se dicen socialistas democráticos o cualquier cosa, pero cuya intención es utilizar el poder del Estado para machacar el poder económico, para adueñarse de la iniciativa privada y para convertirse en un Estado benefactor. Y nuestras sociedades latinoamericanas no tienen riquezas para que eso suceda. Hace algunos años era el Foro de Sao Paulo el que, el que marcaba la agenda en la región. Luego fue este grupo de Lima que se hizo como grupo de presión, valga la redundancia, al régimen de Maduro, y ahora es el grupo de Puebla que se ha formado con este nuevo tándem entre Argentina y México, entre López Obrador y Alberto Fernández. ¿Qué influencia tiene este grupo de Puebla? ¿Y existe alguna diferencia con respecto al Foro de San Pablo? No, para mí realmente no hay una diferencia muy grande. Yo pienso que simplemente pues ahora han cambiado las cabezas porque digamos los estados que tienen quizás dinero o poder para financiar de cierta forma estas asambleas ya no es el estado chavista, es decir, ya no es con los dólares del petróleo venezolano que se están pagando estas conferencias y estas agendas y que se están pagando los activistas, sino que quizás provienen del erario público de México. Y bueno, pues Argentina no sé qué tanto soporte pueda dar porque también pues es un estado que está completamente quebrado, pero pues son de cierta forma los más grandes representantes. Argentina y México, a pesar de lo desastroso que puedan ser sus gobiernos, son países geopolíticamente muy importantes, son países demasiado grandes. Hace poco vi, por ejemplo, el mapa de Argentina, que si lo colocabas encima de Europa, ocupa, yo no sé, el 70-80% de la Europa occidental, o sea, es gigantesco y territorialmente México también lo es, con una población muy grande. Es decir, son países realmente muy importantes, por supuesto, sumamente desaprovechados, pero, digamos, tienen una influencia tremenda y pues como a principios de año todavía todo estaba muy confuso, eh, todavía Maduro no se terminaba o había cierta esperanza de que saliera Maduro del poder. En Bolivia estaba pasando lo de Evo, creo que eran los representantes más fuertes que tenía en ese momento el socialismo, pero bueno, ya parece que en un par de meses se volvieron a reacomodar y volvieron todos a agarrar sus puestos. ¿Están nuestros países condenados al fracaso? Mira, a mí, a nadie le gusta perder la esperanza porque si no, como casi que vamos a... Es una pregunta que es odiosa, pero uno después de Sí, lo que estamos viendo, es una pregunta que hay que hacerse. sí, no, es muy difícil y hay que remar a contracorriente. Y no solamente en América Latina, mira, el approach progresista o esta visión, te doy un ejemplo corto. Yo este año, que pues, con todo lo de la pandemia y me quedé encerrado en Perú, ahorita ya estoy en Estados Unidos otra vez, pero en ese momento pues aproveché el encierro y me puse a escribir un libro eh, sobre unos Estados Unidos, es una novela ficción sobre unos Estados Unidos gobernados por comunistas.
Y bueno, la obra, desde que la terminé hace algunos meses, he intentado enviarla a varias agencias de representación aquí en Estados Unidos y la respuesta siempre ha sido la misma, que bueno, que no está el clima editorial para esto, que ahorita no se está buscando ese tipo de opiniones, que hay una tendencia política que no complace cualquier cosa que te puedan decir. Y te insisto, digamos, lo peligroso es que anteriormente pues era siempre una narrativa como de los latinos casi que contra el imperio, así lo querían vender. Hoy en día incluso dentro del imperio hay una narrativa contra el imperio y es el único que defendía de cierta forma los ideales de la libertad económica, la del capitalismo, la de la responsabilidad individual, y todo eso se está rompiendo aquí arriba. Entonces, si nuestros países están de por sí ya bastante deteriorados desde un punto de vista cultural y sociológico, eh, yo considero casi que de vital importancia ahorita también luchar en Estados Unidos, porque si esto se termina de desmoronar, como ha ido sucediendo de forma progresiva, ya después no vamos a tener ni siquiera nadie que defienda las posturas que nosotros creemos las adecuadas para que nuestros países salgan adelante. Entonces creo que hay una lucha, si se puede decir, global, que es más, casi que más importante y más predominante que incluso lo que está pasando dentro de nuestros propios países ahorita. No, bueno, lamento decir que tal vez tu novela dentro de algunos años ya deje de ser una novela y para pasar a Sí, ser un libro de historia, sí. pero Pero existe, y uno viendo encima lo que está pasando en Estados Unidos y cómo la oposición, ¿sí? El Partido Demócrata se ha radicalizado. Pareciera que nadie puede escapar al socialismo y son pocos los privilegiados. ¿Existe una cura para el socialismo? Y si existe, ¿cuál es? es que es muy complicado porque han sido, no digo muchos años, han sido muchas décadas realmente de una penetración muy grande en todos los círculos de influencia culturales y la gente no lo ve. O sea, te insisto, yo bueno, desde que tengo, no sé, 13 14 años, 12 años, he sido una persona que toda la vida ha estado muy interesado en la política. No desde un punto de vista, digamos, no como un activista tira piedras en un partido, pero sí, bueno, de leer, de escribir, de entenderlo, de plasmar mi opinión, de dar entrevistas. Y te insisto, hasta hace 3 4 años que yo seguía estando dentro de Venezuela, seguía sin entender lo que pasaba. Es decir, yo vivía en Venezuela pensando que todo el mundo fuera de Venezuela repudiaba al chavismo, porque era evidente que el socialismo destruyó nuestro país. Y cuando yo emigré por primera vez, me di cuenta que yo estaba totalmente equivocado. Cuando llegué a Colombia, casi que hablar mal del socialismo te miraban horrible, o sea, y decir que tú eras de derecha en Colombia era como que, ¿qué le pasa a este tipo? Sí, sí, o sea, y era una confrontación muy grande. Y ahí fue que yo empecé a entender, pues, cuáles son las narrativas que predominan en todos los medios, cuáles son las narrativas que ahora predominan en las academias, en las universidades, incluso en las películas de Netflix, o sea, es realmente un bombardeo constante por empujarte esa idea de que, bueno, no sé, aquí el white privilege y bueno, el estado de bienestar y necesitamos tributos altos y necesitamos estados gigantescos y hay que quitar el dinero a los ricos y es una satanización constante que ocurre todos los días. Y te insisto, yo pienso que hasta que, bueno, por ejemplo, a mí que me tocó migrar por las condiciones del país, fue allí donde yo terminé como de darme cuenta de que era todo lo que estaba pasando y fue realmente un golpe y por eso entiendo que siga habiendo tanta gente que siga estando dormida y sin entender qué es lo que está pasando, porque te insisto, me ocurrió a mí y yo creía que yo era una persona que entendía lo que estaba pasando y resulta que no. Entonces, hasta que no, pues, yo no podría darte digamos, un tiempo, un estimado, pero hasta que no empecemos a despertar conciencias y a cambiar todo este paradigma, a desnudar todo lo que ha venido pasando, fíjate las narrativas tan grandes que se han armado en contra de Trump de los parte de los grandes medios aquí en Estados Unidos, hasta que no cambiemos todo eso y no seamos nosotros mismos los que ahora penetremos la cultura y empecemos a cambiar todos esos paradigmas, entonces no vamos a tener escapatoria en el corto plazo. ¿Y en qué ha fallado la derecha, los liberales, anticomunistas, como le quieras llamar? ¿En qué se han Han, fall- equivocado en Han todo fallado esto? en todo, en todo. Es decir,
la derecha nunca ha tenido movimientos internacionales consagrados, nunca ha tenido una agenda conjunta, eh, nunca ha tenido unas narrativas precisas para llegarle a las personas, vamos a decir, menos favorecidas económicamente. No ha tenido un lenguaje conciso, no ha sabido explicar cuál es su proyecto de gobierno. Y tenemos otra cosa lamentable, que sí, aparte de que la prensa, digamos, saque de contexto absolutamente todo lo que haga alguien como Trump o como Bolsonaro, yo debo decir que ellos también a veces son un poco irresponsables en su forma de expresarse, porque digamos que son los únicos que defienden de cierta forma los ideales que nosotros llevamos adelante y a veces hacen comentarios que se la dejan demasiado fácil para que los destruyan y para que a la gente les agarre odio. Entonces, yo pienso que hace falta mucha racionalización y hace falta mucho entendimiento político y hace falta que realmente también se escuchen. Yo a veces me quedaba sorprendido con algunos tweets de Trump que yo decía, todos entendemos, digamos, lo bien de su agenda política, pero yo creo que tenía que ser a veces mucho más inteligente con su forma de comunicarse. Entonces, realmente se han cometido demasiados errores y nunca ha habido realmente como un esfuerzo por contrarrestar toda la narrativa que ha venido por parte de la izquierda. Y esa no es una sola responsabilidad de las personas que, digamos, de los pensadores o periodistas o etcétera. Es una responsabilidad conjunta, incluso de empresarios. O sea, yo creo que son los principales responsables, porque los grandes empresarios de América Latina y de Estados Unidos y de Europa deberían ser los primeros interesados en que hayan gobiernos pequeños que privilegien la empresa privada. Pero resulta que estos empresarios no han hecho, vamos a decir, una inversión para que todo lo que ellos hacen se traslade también en el campo cultural. Tú ves que a los activistas socialistas cada vez viajan en aviones de primera clase, están súper bien financiados, y resulta que las personas que creen en las ideas de la libertad están, sí, pregonando, sí, libre mercado, todo lo demás, pero no tienen condiciones, no tienen un think tank que financie su construcción de ideas, su promoción de videos, de documentales, de películas. O sea, es una responsabilidad compartida realmente muy grande y son muchas cosas que se deben cambiar para que esto realmente se le pueda dar una vuelta. Sin duda. Bueno, con respecto a esta unión que hablabas de la derecha, unión conjunta, hace poco Vox, ¿sí? El partido de España, lanzó este grupo llamado Grupo de Madrid, que reúne a partidos y movimientos de derecha de toda Hispanoamérica. Y bueno, y con respecto a lo que decís de las empresas, con lo que ha pasado con el caso de George Floyd y Black Lives Matter y Antifa, cuando uno se pone a investigar quién está detrás en lo que es el financiamiento, se encuentra con grandes millonarios que se han hecho ricos en entornos capitalistas y multinacionales como Coca-Cola, McDonald's, Nike. ¿A qué se debe esto? Mira, esa es una pregunta que me he hecho millones de veces y realmente a veces la única respuesta que le encuentro es que son empresas con un mercado tan grande que no les interesa dejar surgir nuevas empresas y no están tan conflictuadas con el hecho de tener estados grandes que tributen de una forma casi salvaje y voraz porque son empresas que ya están consolidadas. Y lo único que logran con eso es evitar que crezca alguna competencia. Es lo único que se me ocurre, porque realmente no entiendo cuál es esa inclinación tan parcializada y tan voraz hacia la izquierda de parte de grandes empresarios. Por ejemplo, Jeff Bezos tiene el Washington Post y en el Washington Post casi que se pone la gorra comunista, o sea, no lo entiendo. Eh, pero sí, y más allá de ello, y volviendo al punto de lo que estaba hablando, por ejemplo, con lo de Vox, hay demasiada inmadurez en América Latina, o con algunos pensadores o personas influyentes en América Latina que creen en ideas libertarias. O sea, he visto gente peleando que por qué se unen con Vox, que en Vox son conservadores, que yo no sé qué más. Entonces, es siempre como con esa casi que estupidez de la pureza libertaria, de quién es más sangre azul y quién ha leído más a Mises y más Hayek. Acá en Argentina le llamamos el liberalómetro, ¿sí? Que pasa, se comparan entre liberales a ver quién es más liberal, ¿sí? No, es estupidísimo, es estupidísimo. Y te insisto, hay que ser más inteligente.
hay que sumar voluntades, hay que sumar distintas formas. Un liberal no tiene por qué estar peleando con un conservador si estamos claros que lo que está destruyendo el mundo es estas narrativas progresistas de izquierda. Entonces, bueno, sí, después estaremos en desacuerdo con que, bueno, con más o menos impuestos o con más y menos migración, pero son temas que se pueden resolver, son temas que se pueden hablar. Pero esa satanización de Vox, casi como que Vox es peor que Hitler y prefiero estar con Maduro que con Vox, o sea, es estupidísimo, de verdad. Bueno, y también eh, agregando a lo que decís, he visto a muchos intelectuales que se dicen libertarios en América Latina poniendo a Trump y a Biden al mismo nivel, diciendo que ambos son un cáncer por igual, ¿sí? O que Vox es igual a Unidas Podemos y al PSOE en Sí, España, no, ¿sí? no, Este no. intento de igualar a ambos como si ambos nos llevaran en la misma dirección. Sí, no, me parece terrible y una vez más, yo pienso que las personas que tienen, digamos, cierto conocimiento político, bueno, una veces entiende y puede que existan cosas que te gusten o que no te gusten no sé, de Trump, de Bolsonaro, de Vox, o lo que sea, pero ya caer en que no te importa si es Trump o si es Antifa, o sea, no tiene ni pies ni cabeza, o sea, no, es injustificable. Bueno, y ya para ir metiéndonos de a poco en lo que está pasando en Estados Unidos, que estás allí, también se ha visto a muchos venezolanos apoyando a Joe Biden y comparando a Trump con Hugo Chávez. ¿Qué tenés para decir de eso? No, yo pienso que digamos, esa narrativa o esa batalla la perdieron de lleno. No sé finalmente cuánto quedó vamos a decir, el resultado entre venezolanos, pero todo apuntaba que estaba como un 65% a favor de Trump. Evidentemente siempre quedan rezagados un número de tontos útiles, diría yo, pero el contexto generalizado, pues el venezolano a través o a raíz de su tragedia, pues le ha tocado entender qué es lo que nos ha destruido. Y bueno, Estados Unidos, como cualquier otro país, tiene sus problemas y digamos, tampoco es fácil. O sea, en este país se tiene que trabajar duro y para conseguir tus cosas, pero tienes la posibilidad de hacerlo y lo consigues. Es decir, no, sí, si te quedas en la casa, no te puedes quedar en la casa 5 semanas haciendo nada, viendo cómo sale el sol, porque evidentemente tienes que trabajar y tienes que producir, pero tienes las posibilidades de hacerlo. Y yo pienso que ese pequeño margen de venezolanos que se siguió afianzando a favor de Biden es por su incomprensión ideológica o porque sencillamente no han superado esa etapa de Venezuela en la que vivían del Estado, en la que diría el chavismo, incluso más atrás del chavismo, creó una sociedad parasitaria que vivía de los recursos del petróleo y creo que no se han quitado eso de la cabeza. Bueno, y ya una última pregunta antes de decir, meternos por completo en lo que está pasando en Estados Unidos. En Venezuela han corrido rumores sobre una posible dolarización que, bueno, muchos economistas hablan de que ya existe de facto, es decir, que la Sí. gente en Venezuela comercia en su mayoría a través de bolívares. ¿Crees que puede haber finalmente una dolarización oficial del régimen que sería como una forma de reconocer una derrota del capitalismo? Sí, es lo más seguro que vaya a suceder, pero yo no creo que ellos lo vayan a reconocer como una derrota. Mira, ellos han cambiado su discurso 897 veces. Entonces un día dicen que el dólar es criminal, otro día dicen que es necesario, otro dice que hay que ahorrar en yuanes, otro dice que, o sea, se puede esperar cualquier cosa. O sea, es un circo que no tiene ni pies ni cabeza, ni les importa mucho tampoco tener coherencia. Y pues evidentemente cada vez han permitido más esta dolarización de facto porque se han ido quedando sin recursos, les han bloqueado algunos capitales, han decomisado algunos cargamentos de droga que son los que financian al chavismo, han hecho una cantidad de operaciones que los ha dejado cortos de recursos y terminaron, bueno, por aceptar de que había que dolarizar el país y ahora lo que ellos están tramando es cobrar impuestos al canje de dólares a bolívares, impuestos para más para compras, impuestos para un poco de cosas, para ellos poder seguir recibiendo dinero y seguir atropellando a los venezolanos, nada más, no es nada secreto y tampoco es algo muy diferente a lo que está haciendo Alberto Fernández en Argentina. Sí, sin dudas, con este cepo a la compra de dólares que solamente afecta a quienes trabajan en el sector privado.
Bueno, Sí, claro. hace unos días sacaron en la American, que después vamos a hablar un poco sobre el medio, una entrevista con María Corina Machado, ¿sí? De la oposición venezolana, y contó cómo fue el proceso de fraude electoral que ya se venía dando en Venezuela desde hace más de 15 años, que le permitió al chavismo eternizarse en el poder, y habló sobre esta famosa empresa, ¿sí? Que se encarga de lo que es conteo de votos y demás, que es Smartmatic, que fue Sí. utilizada en Argentina, dicho sea de paso, en el año pasado, en 2019, que ahora está como en el centro de la escena, ¿sí? Y en la denuncia formal que se presentó en Michigan, el equipo de Trump, mencionan a el régimen venezolano 17 veces, si no me equivoco, en el número exacto. ¿El chavismo realmente influyó en las elecciones de Estados Unidos? ¿Pudo haber influido? Mira, no sé hasta qué punto realmente puede haber una influencia directa del chavismo en, digamos, dentro de la estructura actual de Smartmatic. Sí es evidente que Smartmatic le sirvió durante muchos años al chavismo, que se construyó con capital del chavismo. Y bueno, ahora yo pienso que lo más responsable es esperar a que se presenten las pruebas completas y a que se dictamine realmente qué fue lo que sucedió. Porque a ver, yo no tengo dudas de que las elecciones eh, fueron bastante tramposas, si se puede decir. Es decir, hubo un pico elevado de número de votos a favor de Biden para voltearle estados a Trump. O sea, hubieron una serie de irregularidades absurdas, pero yo no sé si la irregularidad principal haya sido Smartmatic o no sé si haya habido por otra parte. Sin duda hay demasiadas cosas que, me explico. Sí, sí, la El CEO, gente muerta votando. sí, el CEO el CEO de Smartmatic es parte de la Junta de Transición de Biden. Es decir, hay un poco elementos y detalles que, pues, que no auspician nada bueno, pero yo considero que tratándose de Estados Unidos y no de países como los nuestros, yo pienso que lo más sensato y lo más responsable eh, es dejar que sean las instituciones las que decían, porque eh, en Estados Unidos, a pesar de todo el desmadre que se viene viviendo, afortunadamente siguen funcionando las instituciones. Entonces, pienso que lo más responsable es esperar a ver qué es lo que va a dictaminar la justicia, que se evacúen las pruebas y que finalmente se tome una decisión. ¿Y crees que en ese sentido Donald Trump puede triunfar en la Corte Suprema de Justicia o ya podemos proclamar a Biden como presidente, bueno, como están haciendo todos los medios de comunicación? Mira, yo realmente veo muy poco probable que Trump pueda salir victorioso de esto. Eh, Más allá, insisto, de los deseos que podamos tener algunos, yo veo muy difícil que los jueces se vayan a comprometer a cambiar la decisión con todo lo que está en juego, con toda la violencia. Yo siento que hay mucho miedo en Estados Unidos. Es decir, es lamentable, pero evidentemente cuando tú tienes toda esa presión internacional, un poco de jefes de estados que ya reconocen a Biden, tienes todos los medios dándote ganador desde hace un mes, yo pienso que los jueces, digamos, los jueces estatales y en la Corte Suprema deben estar bastante inquietos y asustados. Son amenazas de muerte. Es decir, hay una cantidad de detalles políticos, jurídicos y más allá de políticos y jurídicos que influyen en esto y realmente yo veo muy difícil que a Trump le concedan de nuevo la presidencia. Es decir, que en Estados Unidos puede darse un quiebre institucional. ¿Qué puede implicar para el país el hecho de que se haya podido perpetuar un fraude electoral y que haya salido victorioso? ¿Qué puede significar para Estados Unidos como país? Lo que pasa es que eso también va a depender en el bando en el que tú te posiciones y tu forma de interpretar los hechos, porque te insisto una vez más, yo no tengo duda de que hubo irregularidades, pero ahora determinar si el fraude fue a tal escala de que permitió cambiar la decisión, pues es algo que eh, realmente a mí me parece irresponsable. Tanto los demócratas que una vez salieron a decir que no había fraude, que eso ya había que darlo por cerrado, como uno que está del otro costado y empezar a decir, sí, no, evidentemente, pues ya Estados Unidos ya no sirven las instituciones y todo estaba preparado.
porque, te insisto, las instituciones funcionan. Entonces, una vez más, habrá que ver qué es lo que va a terminar de dictaminar las cortes acá en Estados Unidos, y habrá que ver cuáles son también el número de pruebas o cuáles son las pruebas concisas que se van a terminar despachando, porque bueno, sé que Sidney Powell ayer desestimó, soltó el folio principal de la demanda que tiene 113 páginas, leí apenas ayer como 30, no lo leí completo, pero hay también cosas muy extrañas en el equipo legal de Trump. A Sidney Powell, Giuliani sale luego y dice que ya no es parte del equipo legal. Eh, Están aparentemente separados, pero aparentemente juntos. Por un lado dice que desestimaron las conexiones del chavismo y Smartmatic con el fraude. Entonces, realmente es sumamente confuso y yo creo que hay que esperar un poco a ver qué finalmente es lo que va a terminar ocurriendo con todo eso. Me gustaría, vamos a seguir avanzando y después, si nos queda un espacio, vamos a contestar algunas preguntas que veo que hay cinco preguntas. Bueno, me gustaría que también nos des tu opinión sobre lo que son los votos por correo, ya que bueno, ahora en Argentina con todo esto que está pasando, con la muerte de Maradona, que hay como una gran conmoción nacional, ¿sí? Una diputada que es de un partido de la oposición, por así decirlo, el Partido por la Justicia Social, presentó un proyecto que habilitaría los votos por correo en Argentina. Y bueno, viendo la entrevista que hicieron en el American ustedes con Ina Machado, uno lo primero que hace es desconfiar, y más viniendo de el oficialismo y viendo la situación en Estados Unidos. Así que me gustaría, ¿crees que el voto por correo es seguro o es una herramienta utilizada para hacer fraude? No, evidentemente no es para nada seguro, no lo es en Estados Unidos y mucho menos lo va a hacer en Argentina. Yo en esto, vamos a decir, quiero hacer hincapié. Yo evidentemente considero que sí hubo un fraude, una desestabilización, que hubo una mala actuación de parte del Partido Demócrata para subvertir las elecciones, pero yo no creo que los republicanos tengan las pruebas suficientes para demostrarlo. Y creo que las elecciones se perdieron no el 3 de noviembre, no el 4, no el 5 de noviembre, sino los meses anteriores al 3 de noviembre, porque todo esto que ocurrió después, Trump lo venía advirtiendo y él lo venía diciendo, el mail-in ballots es un fraude, encontramos tantas boletas tiradas, pero ¿qué se hizo aparte de tuitear mucho de que esto que se estaba tramando se estaba llevando a cabo y qué hicieron para combatir los republicanos? O sea, ¿cuál fue su forma de evitar de que el fraude ocurriera? Es decir, yo pienso que, eh, no sé, sin ingenuidad, eh, nosotros, digamos, ya sabiendo cómo han sido las cosas en Venezuela, pues sabemos que en las elecciones hay que tener testigos en cada mesa, contar cada voto, y no sé si los republicanos hicieron la diligencia de forma adecuada, no sé si metieron la cantidad de demandas adecuadas. En Pensilvania permitieron que llegaran votos, creo que 72 horas después de cerrado el 3 de noviembre. Es esa cantidad de cosas que fueron los que permitieron que hoy estemos ante este panorama y no 4 de noviembre, sino que venían ocurriendo desde hace muchos meses atrás. Ahora, insisto, si esto no es seguro en Estados Unidos, y me parece que deberían borrarlo, mucho menos lo va a hacer en. Sí, es decir, hubo también negligencia por parte del Partido Republicano o inocencia, ¿sí? En algún punto, Se tras las confiaron. denuncias de Trump, como que no. No sé. A ver, ahí está ahí. A ver, ¿me escuchan? ¿Se me escucha? Juan, Yo creo que sí. te estoy escuchando cortado. Aló. Ahí. Mira, y ¿Me acá, escuchás, Emanuel? sí, todo, pero y Está. acá estará porque ya estamos aquí en invierno y ya empieza a oscurecer sumamente temprano. Aló.
Te escucho, ahora te estoy escuchando No, cortado, a ver si podemos restablecer la conexión. yo no sé si será. Ahí, en el chat, no sé si que pongan a ver si están viendo o no. Se escucha entrecortado, sí. Sí, sí, se escucha cortado. Ahí está, ya ahí te estoy escuchando bien. ¿Me escuchas bien ahora? Sí, se me desconectaron los audífonos, pero bueno. Ahí está. Bueno, son cosas del vivo, cosas que pasan, ya estamos acostumbrados a que funcione así, a que funcione así Instagram. Bueno, ya para ir cerrando y poder pasar a las preguntas que está haciendo la gente, me gustaría dos últimas preguntas. Una, bueno, sobre la América, me gustaría que me cuentes sobre este medio que surgió hace algunos meses, cuál es el objetivo, qué busca traer al periodismo y al mundo de los medios de comunicación alternativos y cuál es tu rol allí. Mira, la intención del American es, Bueno, pareciera a propósito. las posturas progresistas que hoy están predominando en un sector de la sociedad estadounidense. Eh, la finalidad es combatir esa narrativa, la narrativa que se imparte hoy desde CNN, el New York Times, el Washington Post, y tener un crecimiento en la comunidad latina estadounidense que no tiene un medio, eh, digamos, con esta tendencia ideológica. Genial, es decir, está enfocado principalmente al público latino dentro de Estados Unidos, que ya representa casi el 18% del padrón electoral, lo cual no es menor. Sí, son 60 millones de habitantes, es el doble de la población de Venezuela, o sea, es un público realmente bastante grande. Sí, sin duda. Bueno, y como última pregunta, y ya vamos a pasar a las preguntas que nos han dejado por ahí, una opinión sobre Diego Armando Maradona y sobre lo que está pasando en Argentina. Juan, no te estoy escuchando más. A ver, ahí está, ¿ahí me escuchás? Sí, te escucho. Y me estoy quedando sin luz, ya creo que no me ves la cara. una, una opinión sobre Diego Maradona y lo que está pasando en Argentina. Mira, Maradona, eh, bueno, ya lo he dicho mucho, yo creo que la gente tiene que aprender a diferenciar a la persona del personaje. Es tonto negar que fue un grandioso futbolista, pero creo que es una persona supremamente lamentable. Creo que no representa al argentino de bien. Creo que es una vergüenza para América Latina. Y realmente como persona no tengo absolutamente nada bueno que decir de él. Creo que su carácter habla por él solo, ¿no? O por lo que representó en vida luego de retirarse como futbolista. Bueno, tal cual. Bueno, a ver, una de las preguntas acá, Lourdes, sí, te pregunta, mejor dicho, si las instituciones en Estados Unidos funcionan, ¿cómo es que hubo fraude electoral? Es que es lo que no sabemos, pero a ver, esto no es primera vez que ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos ya en el pasado han habido disputas electorales. Eh, el hecho de que Estados Unidos sea un país de primer mundo no quiere decir que aquí esté exento de que ocurran fraudes o que ocurran, bueno, ciertas cosas que no van del todo con el ámbito legal.
la intromisión marxista tan grande que ha habido en este país, es algo que quizá hubiese sido impensado hace 20, 30 años, pero es demasiado pronto para, digamos, saber o entender o poder analizar realmente qué es lo que ha ocurrido. Es decir, eh, si yo me dejara llevar por la pasión, diría cualquier cosa, pero creo que no es lo adecuado. Creo que debemos esperar a ver qué es finalmente lo que se va a decir. Sin duda. Bueno, a ver, ahí Omal, sí, pregunta, ¿crees que Estados Unidos se está latinoamericanizando? ¿Cómo? ¿Crees que Estados Unidos se está latinoamericanizando? Preguntan. Si se está volviendo como América Latina. A ver, Eh, no, no creo que tenga que ver con Latinoamérica lo que está pasando en Estados Unidos, porque de hecho la comunidad latina es la que está menos afianzada hacia el progresismo estadounidense y la comunidad latina es la que más ha estado como afianzado, defendiendo de cierta forma el conservadurismo americano. Y de hecho, en estas elecciones han sido en las que el Partido Republicano ha tenido mayor voto latino. Entonces creo que más bien los latinos son los que están dando, vamos a decir, de cierta forma la lucha contra el progresismo estadounidense. Y creo que la intromisión más bien vienen desde otro tipo de, vamos a decir, de culturas o otro tipo de razas. Sabes que Estados Unidos es un país que tiene, bueno, una cantidad de descendencias de cientos de países. Entonces, pero los latinos no son. bueno, hay otra pregunta que nos dejaron, que ahí la puse para que todos la vean. ¿Cómo crees que van a reaccionar los medios si se demuestra que Trump ganó las elecciones? Sería, bueno, ahí va a empezar, yo pienso que casi que un pequeño pandemonio. Ya me los imagino a todos gritando que es un fraude, que es un... bueno, ayer sacó, no recuerdo si fue Slate o Huffington Post, alguno de estos medios de izquierda, una noticia que supuestamente Trump iba a autorizar los fusilamientos en masa antes de retirarse. Es decir, van a decir cualquier cosa y yo pienso que a los medios no les importa lo que pasa en Estados Unidos. Si eso llegara a suceder, ellos son capaces de llamar a la guerra, a incendiar el país, con tal de que se cumplan sus propósitos. Entonces, pues no me atrevo a vaticinar, pero evidentemente no va a ser una respuesta buena. Bueno, y la última pregunta, sí, está también de mi parte, para finalizar esta grandiosa entrevista, es ¿cuál es el legado de Donald Trump si finalmente Biden asume la Casa Blanca? ¿Cuál es el legado que nos Juan, creo deja que ya no te escucho Trump? más. ¿Ahí me escuchás? ¿Ahí me escuchás, Manuel? ¿Cuál es el qué? Disculpa. Ahí está. A ver, ¿ahí me escuchás? Te escucho cortado. Sí. Como última pregunta para cerrar esta entrevista, ¿cuál es el legado que deja Trump si finalmente Biden asume la Casa Blanca? Trump deja un gran legado económico, eh, pero yo creo que con el paso de los años, la mayoría de los estadounidenses va a apreciar más lo que hizo Trump durante su presidencia, más allá de todo lo que los medios lo desdibujaron durante los 4 años en que fue presidente. Pienso que cuando sigan pasando los años y si los demócratas siguen promoviendo estas iniciativas o propuestas políticas que tienen hoy en día y que no tengo ninguna duda que van a ir deteriorando la economía estadounidense, van a ir apreciando más con el tiempo lo que hizo Trump durante su presidencia. Creo, como siempre he dicho, que pudo haber tenido mejores formas. Quizás con eso hubiese logrado apaciguar un poco, digamos, el odio que brotaba la prensa y que
hizo que tantas personas se pusieran en su contra. Y creo que de no ser por eso, y evidentemente pues el coronavirus y todo lo que vino con todo esto, evidentemente debió haber sido reelecto presidente de Estados Unidos, pero lamentablemente no soy muy optimista con el hecho de que Trump le vayan a otorgar los 4 años que quedan. Bueno, con eso cerramos esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por tu tiempo. ¿Sí? Recomiendo bueno, que vayan y lean a El American, es un gran medio, tienen gran contenido y grandes columnistas. Bueno, para los que no nos siguen, síganos acá en Altmedia TV, también en nuestra cuenta principal, Altmedia OK. Y bueno, esta entrevista va a estar subida a nuestro canal de YouTube, que es Altmedia. Así que bueno, muchísimas gracias, Emanuel, por tu tiempo y por esta entrevista. Gracias, Juan. Perdón por la oscuridad, pero no controlo la luz exterior. Dale. Todavía no controla todavía la luz solar. Bueno, Sí, a no. todos ustedes los veo en la próxima entrevista. Adiós. Chao.